Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fate War. Hoy con un video bastante interesante porque vamos a hablar acerca del nuevo evento Valle de los Espíritus, el cual lanzaron los desarrolladores en la última actualización. Así que si no tienen actualizado el juego, aprovechen y háganlo. Como lo prometí en el directo, íbamos a traer videos acerca de este evento. Para los que no saben, hicimos un directo el jueves. Bastante entretenido estuvo, la verdad, tirando 2200 lustelias especiales. Así que me tienen a mí de fondo tirando lustelias mientras hablaba con ustedes, preguntas y respuestas. Estuvo bastante interactivo, así que aprovecho a agradecerles mil gracias a aquellos que estuvieron en el directo. Fue el primero del canal, así que espero hacer más a futuro. Pero estuvo bastante entretenido, la verdad que lo pasé bastante bien. Y por lo que entendí, ustedes también. Así que el propósito, igual, más allá de tirar las lustelias, era tratar de pushear un poco ya mi cuenta, que estaba bastante retenida en cuanto al apartado de héroes. Así que conseguimos bastantes fragmentos para maxear varios héroes. Vista la tengo a casi nada de maxearla. Kaltas lo maxeamos. Helda, que era uno de los grandes objetivos, conseguirla también la maxeamos. Y otros cuantos héroes que también maxeamos, o que nos quedamos ahí nomás de hacerlo. Es decir, un poquito más y ya los maxeo. Entonces, del anterior video a este subimos bastante poder, como verán, casi unos 10 millones. Y todavía tengo más para subir. Esta semana vamos a desbloquear todas las T5, así que ese va a ser otro video. Estoy esperando al día de tecnologías del enfrentamiento de clanes, así ayuda a mi clan de paso, porque va a sumar bastantes puntos. Entonces voy a desbloquear todas las T5 y vamos a abarcar un video de cuánto tiempo me llevó, qué me costó y qué se pueden esperar después de las T5 ustedes, ¿no? Entonces, como decía, igual antes de empezar, aprovecho para decirles, siempre lo recuerdo, tienen en la descripción un link de Telegram, del grupo de Telegram de Comunidad Hispana que tenemos, así que están más que invitados a entrar. Entonces, ahora sí, dentro video. Como les dije, vamos a hablar del Valle de los Espíritus. Es un video larguísimo, sinceramente, entonces yo lo voy a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar de las reglas, de las instrucciones, y después, más adelante, cuando ya estemos en la fase de combate, les voy a traer un video mostrándoles las mecánicas de juego, cómo funciona todo. Porque si no queda muy largo. De hecho, ya intenté hacer este video y me llevó más de 30 minutos. Así que lo voy a intentar explicar lo más rápido, conciso y útil posible para ustedes. Vamos a ir con las reglas igual. Primero tiene una introducción del juego bastante interesante, literaria, para aquellos que les gusta leer. Así que se la pueden leer si quieren. Y después vamos con lo que importa. Tenemos, por un lado, un programa del evento que nos explica que tenemos 3 periodos. Uno de registro, uno de emparejamiento y uno de batalla. Tengan en cuenta, es un evento que dura... en combate dura 3 días y el evento en sí, si mal no recuerdo, dura 5 o 6 días entre emparejamiento, registro y demás. Entonces no es algo que dure una semana o 2 semanas o un mes. Es decir, uno ve esto, ves un mapa nuevo y decís, no, esto va a durar un mes. No, tranquilos, dura muy poquito, la verdad, y tiene sus pros y sus más pros que contras, sinceramente, bajo mi perspectiva, el haberlo hecho en este periodo de tiempo. Es decir, otros juegos de su índole, digamos, cuando uno ve un mapa de este estilo, uno directamente se le asocia a la cabeza, esto va a durar un mes, y no está tan bueno igual, porque en esos juegos quizás estás un mes, pero el tema es, para los que tienen experiencia, seguramente van a coincidir conmigo acá, la primera semana es un bodrio, porque estás en zona 1 farmeando recursos, preparándote. Zona 2 es cuando se pone un poco interesante, te peleas con los otros clanes, pero si el emparejamiento no fue tan bueno, se decide en zona 2 el KVK, y tenés que estar más allá de la primera semana de preparación. Después peleaste capaz que 3-4 días con suerte y tenés que estar otros 15 días mirando el techo, esperando a que termine, porque ya se decidió entre las alianzas, pues se rindieron o lo que sea, acordaron las recompensas. Entonces, por eso digo que es medio aburrido esos eventos tan largos. Si bien son los más interesantes, juega mucho el emparejamiento en esos eventos. Entonces, si te toca un mal emparejamiento, son 30 días que te tenés que fumar de aburrimiento. Entonces, por eso es que para mí es un punto a favor que este evento no dure tanto, que de hecho el combate dura 3 días nada más. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante del video, mi punto de vista en cuanto a eso. Entonces, tenemos periodo de registro, emparejamiento y batalla. El de registro es un día solo, en nuestro caso fue el 18 de octubre, todo un día. Tienen ustedes para registrar, sobre todo los líderes del clan van a poder registrar a sus miembros. Tengan en cuenta, sale acá en las reglas igual, el tema de los requisitos. Solo van a poder entrar los top 12 o los 12 mejores clanes de su reino, los 12 más fuertes en cuanto a poder, van a poder participar. Es decir, si su clan es top 15 o top 16 o top 13, no va a poder jugar este evento. Así que asegúrense de estar en un clan, ni siquiera top 12 les diría, traten siempre de estar en los top 3, top 2, top 1 si pueden, porque van a poder sacar, más allá de participar en estos eventos, las mejores recompensas se las llevan esos clanes siempre.
Entonces, eso en cuanto al top de los clanes. Y después el tema miembros. Supuestamente van a poder jugar todos, es decir, si su clan tiene 150, 160 miembros, pueden jugar todos, pero el juego les exige un mínimo de 30. Entonces ahí juega también el tema de los clanes más bajitos, porque top 12 clanes no va a tener ni en pedo 100 jugadores activos. Con suerte van a tener 10, 20, entonces por eso exigen 30 también. Así que ténganlo en cuenta, jugadores que estén offline de más de 3 días tampoco los va a contar, como pueden leer ahí. Entonces está interesante. Y lo mismo con cuentas nuevas, y eso está muy bueno, porque en otros juegos también se abusan mucho. Crean cuentas nuevas, castillos de nivel 1, 2, 3, y los usan para estorbar o bloquear zonas en el mapa. En este juego ya te está limitando a que no lo puedes hacer a menos que sea salones de líder nivel 8. Y además tienen que estar registrados, entonces no es que ustedes comenzó el evento, se arman una cuenta para estorbar, no, ya la tienen que tener previamente armada y unida a un clan del top 12. Entonces está excelentemente hecho esto, bajo mi punto de vista, comparado a otros juegos, en donde es un abuso el tema de crearse multicuentas de castillitos nivel bajo, les ponen escudo y bloquean zonas. Entonces, eso puntazo a favor. Entonces, eso en cuanto al periodo de registro. Después, emparejamiento dura 12 horas, pero te dan todo un día. En nuestro caso es el día de hoy, 19. 19 en el juego igual. Entonces, son 12 horas para justamente emparejarse. Y después las otras 12 horas son medio como para ir hablando, entablando conversaciones con el bracket que les tocó. Porque las primeras 12 horas no están emparejados con nadie y los van a emparejar. Y ya después de esas 12 horas se les va a abrir un chat del Valle de los Espíritus con todas las alianzas con las que los emparejaron. Les van a salir los líderes de cada alianza. Entonces está bueno porque en esas 12 horas antes de que se abra todo el combate, ustedes ya también pueden ir entablando relaciones con otras alianzas, ir pensando en aliados y demás cosas, como se va a ir desenvolviendo. Cosa que no dije igual hablando de todo esto, me lo olvidé. Tengan en cuenta que esto es un evento que está en, entre comillas, periodo de prueba, fase de prueba. Es decir, lo lanzaron en la versión global, pero los desarrolladores se atajaron un poco y dijeron: aprovechen y pruébenlo, dennos feedback, es decir, opiniones del evento, cómo lo ven, si encuentran bugs, errores y qué les parece. Sobre todo porque van a tomar todo eso que nosotros les digamos desde la comunidad y lo van a optimizar al máximo para que la versión finalizada o la versión global finalizada de este evento esté lo más pulida posible y que la podamos disfrutar al máximo. Es decir, de hecho, la idea supuestamente leí por ahí que sería entre facciones esto, no es que va a ser un 12 contra 12. Es decir, para que sepan, en principio son 12 tribus que están en el mapa. Técnicamente las 12 se pueden pegar entre ellas, pero a futuro creo que quieren hacer facciones. Como pueden ver ahí, se puede ver, de hecho, como que hay 6 clanes en la parte de arriba y 6 clanes en la de abajo. Entonces creo que quieren hacer una especie de facciones y que se peleen esos 6 contra esos 6, pero en esta fase de prueba, entre comillas, supuestamente nos vamos a poder pegar entre todos. Igual ahora vamos a ir a analizar el tema del mapa, pero como les decía, eso en cuanto a periodo de emparejamiento. Y después periodo de batalla, que son 3 días, del 20 al 22 inclusive, o sea 20, 21, 22. Entonces va a estar bueno porque es combate 3 días constante y son 3 días para llegar al centro. Entonces eso está muy bueno también. Capaz que se abre una zona por día. Como les decía en otros juegos, capaz que estás una semana para que se abra las zonas 1 entre zonas 1. Capaz que estás otra semana para que se abra la zona 2. Y después tenés que esperar otros 15 días para que se abra el trono o el centro, digamos. Entonces en este juego es todo mucho más rápido con esto y me encanta. La verdad que me encanta mucho. Eso en cuanto al tema del programa del evento, básicamente. Después requisitos ya los vimos, ya se los dije. Y vamos a cómo ganar. Vamos a leerlo rápido y yo les explico igual cómo es. Durante el evento los clanes pueden obtener cristales espirituales ocupando las ruinas en el campo de batalla. La cantidad de cristales espirituales varía dependiendo del nivel de las ruinas. Hay 3 niveles de ruinas, ahora los vamos a ver. Cuando se pierde el control de las ruinas, los cristales espirituales del clan también se perderán. Al final del evento, la tabla de clasificación se determinará en función del número total de cristales espirituales que tenga el clan de las ruinas ocupadas. ¿A qué vamos con esto? Como pueden ver acá, cada clan tiene su bandera, digamos, su especie de construcción. Como pueden ver ahí, son 12. Y después los otros edificios, que ya no son tan cuadrados, sino son un poco más circulares, son las ruinas. Las más chiquitas son las de nivel 7, las que están un poco más al centro, no necesariamente el centro, sino que son las otras, son las de nivel 8, y la que está en el centro, que es la más distintiva, la única que hay, es la de nivel 9. Entonces, vamos a ver el evento, vamos a entrar al mapa. Antes de tocar el tema ruinas igual, ¿qué veo yo del mapa? La verdad no lo veo tan mal, es decir, no lo veo ni muy grande ni muy chico, cosa que está muy bien para un evento. Consideren que va a durar 3 días de combate, no es mucho, entonces no tiene que ser excesivamente grande porque no vamos a llegar nunca al centro. Y así si llegáramos, si hay problemas
con otras alianzas, si hay guerras o si hay traiciones, capaz que te obligan a moverte para atrás, y al ser un mapa tan grande sería medio tedioso. Entonces la verdad que no lo veo tan grande el mapa, sinceramente. Es mucho más grande nuestro mapa del reino, esto es mucho más chiquito, pero está bastante bueno, la verdad. Como ven, es un mapa que no es un calco, pero es bastante parecido a nuestro reino de origen. Es decir, tenemos nodos de recursos, como pueden ver ahí, tenemos guardias de la Dalit para hacerles rallies, tenemos meraformes, tenemos viajeros infernales, como pueden ver acá. Entonces, todo lo que nos ofrece el juego en el mapa del reino original también nos lo va a ofrecer acá. Entonces eso está muy bueno y lo vamos a ir relacionando con lo último que les voy a hablar en el video, de las notas que agregaron, porque incita mucho a la actividad dentro de este evento. Es decir, no es un evento que vos entrás y te jugás una horita y te desconectás y volvés a tu reino. No, lo que quiere el juego acá es que vos estés conectado en el mapa las 24 horas. Entonces eso está muy bueno. Después, viendo las zonas, como pueden ver, por lo visto hay mini zonas para cada tribu o clan. En cada zona de estas hay 2 clanes, es decir, van a disputar los 2 clanes una ruina nivel 7 por cada zona. Entonces esto está interesante porque ya hay PvP desde el primer minuto. Sobre todo si no hacen diplomacia con los otros clanes, se van a pegar seguramente por obtener la ruina. Entonces estas zonitas que están acá son 2 clanes y una ruina de nivel 7 para pelearse. Lo mismo con las que están acá arriba. Y después tenemos zonas en los costados, que son un poco más amplias, como pueden ver, en donde tenemos 2 ruinas de nivel 7 y una de nivel 8. Entonces, también para que lo tengan en cuenta. El tema es que se abren con un pasadizo de nivel 2, a diferencia de estas que se abren con un pasadizo de nivel 1. Entonces, no sé qué afectará esto, no sé si los pasadizos de nivel 1 se abrirán en el primer día. Seguramente, según interpreto yo, como dura 3 días, elijo creer que los pasadizos de nivel 1 se van a abrir en el primer día, los de nivel 2 en el segundo día y los de nivel 3 que nos dan acceso al centro en el último día. Pero veremos cómo es, porque capaz que no es 24 horas y capaz que es en 12 horas se abren los pasadizos. Entonces va a haber que ver cómo funciona eso. Pero, como les decía, estas zonas que están un poco más apartadas a los costados, tenemos 2 ruinas de nivel 7 y una de nivel 8. Y en el centro, por un lado tenemos 2 zonas grandes, como pueden ver, cada una con 2 ruinas de nivel 8, estas que están acá. Y después, lo mismo del otro lado, una ruina central de nivel 9, con pasadizos de nivel 3 de acceso. Lo mismo para acceder a estas zonas, es decir, si este lado se quiere pegar con este lado, también tiene pasadizos de nivel 3, así que entiendo que eso también afectará en los tiempos de cuando se abren. Eso en cuanto al mapa. Después, en cuanto a ruinas, cada ruina nos va a dar X cristales espirituales, como leímos en las reglas. Las más bajitas, las de nivel 7, nos dan 2000 cristales espirituales y además estadísticas. Punto de salud de tropa, como ven ahí, en un 3%. No sé si varía esto, vamos a verificarlo ahora, en base a las ruinas. Ataque de tropa, eso está interesante. Esto está muy interesante porque no te dan la misma estadística. Esta, por ejemplo, te da ataque y la que estamos nosotros te da punto de salud. Esta supongo que te dará defensa. Si me tiro un olímpico, exactamente, defensa. Así que no está mal. Por cada lado tenemos una de ataque, una de defensa y una de punto de salud. Estas que están acá, de nivel 7, ataque de tropa, por lo que veo. Y calculo que esta será defensa, la que tenemos por acá. Defensa de tropa, efectivamente. Así que no está mal las de nivel 7. Son 2000 cristales por ocuparla. La de nivel 8 nos va a dar 4000. En este caso nos aumenta velocidad de movimiento de tropa, la verdad no lo veo tan interesante, pero bueno, igual en un mapa en donde probablemente los combates sí sean a distancia, quizás ahí sí que tiene más valor el tema de la velocidad, así que retracto lo dicho. Pero bueno, son el doble de cristales espirituales, como pueden ver, de 2000 a 4000 saltamos. Esa nos da velocidad de movimiento, no sé qué nos darán estas, si nos darán velocidad o otra cosa. Daño de contraataque de tropa, no está tan mal. Van variando, eso está bueno porque cada edificio es distinto, así que se pueden ir viendo cada una qué es lo que tiene y las necesidades que ustedes tengan en sus alianzas. Quizás alguien no quiere priorizar la velocidad de movimiento, pero sí el tema del daño, así que está interesante. Entonces eso en cuanto a las de nivel 8. Tenemos, en total son 4 más 2 son 6. 6 de nivel 8, así que 6 por 4, si no me equivoco, 24. Así que son como 24.000 puntos que se van a disputar en ruinas de nivel 8. Y después tenemos la central. La central que nos da 15.000 y nos aumenta el daño de tropa, que esto es muy bueno porque no es lo mismo ataque que daño. Recuerden que el daño se ve reflejado sobre todo en las habilidades. Y nos dan 15.000 cristales espirituales. Es bastante comparado a las 2.000 y 4.000 que nos dan las otras ruinas. Entonces es posible que quien tome el centro va a ser seguramente el ganador del evento y el que se va a llevar la recompensa del clan top 1. Entonces,
¿Cómo ganar? Como leímos en las reglas, el que más ruinas tenga, es decir, el clan que más ruinas tenga en su poder, va a ganar, porque va a sumar la mayor cantidad de cristales espirituales. Esto está bueno porque no es un sistema de ocupación por hora, por ejemplo, como es Jotunheim, que ocupas un edificio y por cada X minutos te dan X puntos. Estaría bueno igual que lo hagan por ese lado, pero también lo veo por este lado porque quizás lo quisieron asociar con otro juego muy parecido que tiene este sistema. Entonces está bueno. Lo que también puede llegar a decidir batalla, es decir, sobre todo si están en el último día, su clan por ejemplo ya tiene la ruina de nivel 9 y una de nivel 8 y de repente hay una batalla, es decir, no todo está decidido en los primeros días, es decir, esto se va a decidir en el último minuto, porque un clan tranquilamente puede robarle una ruina de nivel 8 y por ejemplo si un clan, no sé, tiene, por decirles algo, un número al azar, no sé, 26.000 puntos tiene su clan y están asegurando el top 1. Pero de repente el top 2 tiene 22.000, por decirles algo. Está cerquita, está a 4.000 puntos de distancia. Entonces, ¿qué hace el top 2? Va y les roba una ruina de nivel 8, por ejemplo. Entonces, ustedes pasan de 26.000 a 22.000 y el que tenía 22.000 pasa a 26.000. Entonces, no es que gana tampoco el que se asegura el medio. Eso está bueno. Según entiendo yo, y según lo que leímos en las reglas, es en base a la cantidad de cristales espirituales que tengan. Entonces, quizás no tienen el medio y pueden ganar igual. O quizás tienen el medio y no tienen muchas de las otras ruinas, pero pueden ganar igual. Entonces, depende mucho de las ocupaciones. De eso también va a valer el tema de la estrategia que sus clanes o tribus quieran aplicar y qué zonas del mapa centrarse. Pero el propósito en sí es ese, tomar la mayor cantidad de ruinas posibles porque lógicamente van a sacar la mayor cantidad de puntos o de cristales espirituales al final del día. Está bueno, como les digo, el tema de las ocupaciones, poder robarle a otras tribus y sacarle los puntos, así que va a estar bastante interactivo eso. Después, en cuanto a las mecánicas, veremos qué se cuece, es decir, qué ocurre, porque, por ejemplo, el spawn de East, yo no les mostré igual las alianzas, para que se hagan una idea, en mi bracket hay 3 alianzas más o menos buenas, o bueno, digamos, son buenas realmente, y después todas las otras 9 son entre 3 y 5 billones de poder más o menos. Pero bueno, las importantes son, por un lado, East, que está por acá, el servidor 2, que tiene 9.2 billones de poder con 150 miembros, muy fuerte. RPM, que somos nosotros, que también tenemos 9.2 billones, pero con 142 miembros, es decir, tenemos 8 miembros menos. Y Down, que está justo al lado nuestro, vaya suerte la nuestra, con 6.5 billones, pero 120 miembros. Servidor 1, si mal no recuerdo, tienen jugadores bastante fuertes, 200 millones, 180, 130 por ahí. Aún así creo que nuestro clan es superior en cuanto a jugadores, bastante. Pero es un tema porque nos lo pusieron al lado nuestro, es decir, no nos pusieron una alianza de 3 billones como se los pusieron a la gente de East. East tuvo mucha suerte y les pusieron una alianza que se llama Elysium, que tiene 3 billones de poder. Entonces no van a tener prácticamente pelea ahí. East va a ganar seguro esto. Y además los pusieron acá, que es otro puntazo a favor que tienen ellos. Están al lado de no solo la ruina de nivel 7 de zona inicial, sino que tienen la ruina de nivel 7 al lado de esta zona y la ruina de nivel 8. Entonces, están muy fácil de conseguir puntos al principio, el clan East. Nosotros, en cambio, tenemos que pasar toda esta zona para llegar a esta zona, que ellos están al lado, y también tenemos que pasar toda esta zona para llegar a esta zona. Entonces, perdón, que me quedé sin voz. Pues se me hace larguísimo estos videos, voy a tener que tomar un poco de agua. Entonces, lo que les decía, estamos bastante lejos de las zonas de los costados. Después en la zona central quizás tenemos un poco más de privilegio porque estamos más cerca de los portones y quizás un poco más fácil el acceso al muro de nivel 3. Es decir, tenemos que recorrer nada más que esto y ellos tienen que recorrer un poco más, bastante más de hecho. Entonces también juega un poco eso, pero la verdad es que en cuanto a las ruinas tienen un poco de beneficio ya de entrada a ellos. Y en el spawn también, es decir, nosotros nos vamos a tener que pegar con una alianza de 7 billones de poder y ellos con una de 3. Después las otras son también alianzas de 3, 4 billones. No las muestro porque no tienen mucha importancia para mí, pero bueno, como ven, son alianzas de 3 billones, alguna que otra de 4, 5 billones como mucho, que no van a decir mucho. Igual no van a decir mucho en cuanto a actividad, pero en cuanto a Krakens, ojo, porque pueden ser decisivas. Es decir, no sé, por ejemplo, esta alianza que está acá, Moom, es del servidor 7 y tiene algún que otro jugador fuerte. Es decir, un Kraken de 170 y otro de 190. Y con la tontería, es una alianza de 4 billones, pero esos dos Krakens pueden decidir una batalla. Pueden ser aliados nuestros y ayudarnos mucho contra East, por ejemplo. Es decir, yo todo esto igual les estoy tirando ejemplos. Es decir, no tengo nada de estrategia definido ahora mismo porque no mandaron nada en el clan ahora mismo, pero seguramente en las siguientes horas van a enviar algo.
Eso es otra cosa también que van a tener que analizar con sus clanes. ¿Qué estrategia van a tomar? ¿Qué zonas van a pushear? ¿Con quién se van a aliar? ¿Quién van a traicionar a futuro? Porque en esto también va a haber muchas traiciones por las recompensas que van a haber más adelante cuando se las muestre. Entonces, tiene un papel bastante importante el tema de la estrategia en este mapa. Sobre todo porque, como les digo, dura muy poquito y va a ser todo muy relámpago, digamos, muy rápido. Eso en cuanto al mapa, creo que les mostré todo, las ruinas, los pasadizos, como les dije, cada nivel. No hay especificación de los pasadizos, así que supongo que se abrían o cada 12 horas o cada día, respectivamente, de nivel 1, 2 y 3. Entonces, creo que eso sería todo en cuanto al tema de cómo ganar. Después, torres o banderas. Las torres de vigilancia del clan, que son estas que están acá. Para los que no saben, las torres de vigilancia del clan son las banderas que ustedes tienen en sus reinos de origen. Estas que están acá. En el evento del valle se van a llamar torres de vanguardia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, construirlas va a requerir piedras del valle. Entonces, pueden obtenerse en los eventos de donación del Valle de los Espíritus. Por lo que yo deduzco acá, los miembros, y ahí es donde juega mucho la actividad de cada clan, van a poder donar para poder construir estas banderas para ir accediendo a los diferentes territorios. Entonces, no sé cómo va a ser el sistema de donación, pero calculo que será algo parecido, por ejemplo, a las pruebas del clan, donde tenemos que donar estas piedras. Supongo que será algo por el estilo. Y vamos a ir llenando el tema de los materiales para poder construir estas torres. Elijo creer eso. Después, el límite de construcción para las torres de vanguardia es fijo, así que no es que podemos hacer torres de vanguardia infinitas. Eso también está muy bueno, porque quizás un clan top que tiene 160 miembros activos se abusa de esto y llena de banderas el mapa y prácticamente dejan sin jugar el resto. Entonces no sé cuál es el límite, igual no lo especifica en ningún lado, pero está bueno que haya un límite porque te obliga también a pensar por dónde vas a ir. Es decir, quizás son 20 banderas como máximo que puedes usar. Bueno, tenés que elegir bien dónde vas a poner esas 20 banderas. No las vas a poder poner todas en zona 1. Entonces hay que jugar también con eso, ¿no? Después el color del territorio del clan es independiente con el del reino original, como pueden ver ahí. Y después las torres construidas en el campo de batalla del Valle de los Espíritus se verán afectadas por los siguientes refuerzos: de coste de construcción, velocidad de construcción, límite de guarnición y durabilidad del edificio del clan. Entonces todo esto que ustedes van a tener mejorados en sus tecnologías del clan supuestamente va a afectar a la hora de construir estas torres en el valle. Y bueno, para ir terminando con el video, lo que nos quedaba era el apartado de notas, como les decía más o menos al inicio del video, que los desarrolladores agregaron esto. Porque, como les dije, tienen que tener en cuenta que es un periodo de prueba esto, es un evento que está en prueba ahora mismo. Entonces puede que hayan errores, puede que hayan bugs, como ese primero que está ahí, que les dice: antes de entrar al campo de batalla, confirmen el clan con el que te registraste a través del correo, o podrías no poder entrar al campo de batalla. Entonces, yo que soy de RPM, si en el correo me sale cualquier otro clan, no voy a poder entrar. Posible bug que puede pasar. Después, en el campo de batalla, los reubicadores dirigidos solo pueden mover el salón del líder al territorio del clan. Esto me parece muy bueno, la verdad. Si se va a manejar con este sistema de este solo reubicador para territorio del clan, está muy bueno. Habría que ver si después hay un reubicador que te permite moverte a cualquier zona del mapa así no tenga territorio. Porque si es solo con territorio del clan, está muy bueno para nerfear los krakens. Es decir, una persona de 200 millones... tranquilamente, si tiene la posibilidad de hacer TP a la otra colmena rival que está a 2000 kilómetros del mapa, que no tiene ningún territorio del clan cerca, si se puede hacer TP, quema todo el clan y ya está, ganaron. Entonces me parece que está acertado esto, y si funciona solo de esta forma es excelente, porque va a tener mucho más importancia también el tema del posicionamiento de las banderas nuevamente. Es decir, va a jugar mucho eso, sobre todo para que sus ballenas puedan aprovechar al máximo también en ese sentido. Entonces, por ese lado creo que está bastante acertado. Moverse dentro de lo que viene siendo territorio del clan, que no se puedan mover a cualquier otra zona. Después, durante el periodo del evento, retirarse del campo de batalla consumirá un reubicador, así que ténganlo en cuenta, sobre todo para aquellos que son un poco free to play, que no tienen muchos reubicadores, no quieren gastar gemas o demás recursos en reubicadores. Tengan en cuenta que es mucho más recomendable quedarse adentro del evento, así no consumen reubicadores extra. Después, los miembros del clan dentro del campo de batalla no pueden abandonar ni ser expulsados del mismo, y el clan no puede disolverse, así que tengan en cuenta eso. Si están pensando en sacar a alguien de su clan, no lo van a poder sacar si está adentro del campo de batalla, del valle básicamente. Luego, cuando termine el evento, el campo de batalla permanecerá durante 12 horas adicionales antes de ser destruido abierto.
Así que esto también se los decía un poco al inicio con el tema de las fases. Tenemos una fase de registro, una de emparejamiento, una de combate, y después, cuando termine el combate, hay 12 horas extra en donde vamos a poder ir saliendo del mapa o también aprovechar alguna que otra recompensa, nodo, melaformes y demás que vayamos encontrando en el mapa, porque como vieron es un clon del mapa de origen donde estamos nosotros. Y bueno, los que no salgan dentro de esas 12 horas van a ser expulsados forzosamente, igual los van a enviar a su reino básicamente. Cabe destacar que no les va a consumir ningún rubicador una vez que termine el combate, así que tengan en cuenta eso. Así que cuando termine el evento se van a su reino gratis y no pasa nada ahí. Después se recomienda no invocar a melaformes después de que termine el evento para evitar la pérdida de recompensas. Básicamente al no poder desafiarlos después de abandonar el campo de batalla, porque como les decía, tenemos melaformes adentro del Valle de los Espíritus, entonces es muy probable que ustedes estén farmeando adentro del evento. Entonces lo que les incita acá al juego es que cuando termine el evento no se vayan directamente a farmear a su reino, porque puede haber algún que otro bug en donde van a perder recompensas de farmeo de melaformes, básicamente. No se preocupen por las del evento. Después, eventos como Llamada de Valhalla, Derrota de Valer, que es básicamente las pruebas del clan, y alguno que otro que también hay, que normalmente se hacen en el reino de origen, también los van a poder hacer adentro del Valle de los Espíritus. Entonces, esto está muy bueno, la verdad, porque incita, como les decía en alguna que otra parte del video, incita a mantener la actividad adentro del evento. Entonces, no es como en otros juegos en donde te conectás, vas al mapa, haces lo que tenés que hacer en el mapa, te desconectás y volvés a tu reino. Acá el juego te está invitando a que estés conectado constantemente adentro del mapa, que caces adentro del mapa, que hagas eventos como Llamada del Valhalla adentro del mapa, que hagas eventos como Pruebas del Clan adentro del mapa. Entonces esto está muy bueno. Cabe destacar igual, para hacer por ejemplo la Llamada del Valhalla, les dice que si lo hacen adentro del mapa, lo van a tener que hacer pura y exclusivamente ahí. Es decir, no van a poder volver a su reino y continuarlo en su reino. Y lo mismo con el tema de las Pruebas del Clan, con el Valir. Si ustedes tienen el foso fundido en su reino, si lo quieren hacer adentro del Valle de los Espíritus, van a tener que desmantelarlo en su reino y construirlo en el Valle de los Espíritus para poder llevar a cabo este evento. Entonces, eso en cuanto a eso, básicamente valga la redundancia. Y bueno, durante este evento, la primera vez que entres al campo de batalla del Valle de los Espíritus, recibirán un tratado de tregua, que es un escudo de 24 horas todos, así que como dice ahí, pueden luchar con tranquilidad, muchachos, se pueden pegar todo lo que quieran y después activan un escudito de 24 horas y van a estar tranquilos. Creo que eso sería todo. Abarqué la mayoría de cosas, sinceramente. Después, temas recompensas, están muy buenas, la verdad, chicos. No son malas, sobre todo por el tema del cristal de mejoras. Recuerden que esto solo se puede conseguir, o hasta ahora se podía conseguir solo a través de subastas del clan, que lo dije en el video de artefactos o armadura. Todo lo que tienen que saber está en ese video, así que es muy buen video, se los súper recomiendo ir a verlo. Pero como pueden ver, nos dan cristales de mejora, entonces nos abre otra vacante, otra opción para obtener esto, y así podemos refinar nuestros artefactos. Entonces, esto, si lo tienen que comprar en subastas del clan, sale 25.000 gemas cada uno. Necesitan 2 para refinar una armadura nivel 1, por ejemplo. Entonces ya son 50.000 gemas que se les van ahí. Entonces, que este evento les esté dando bastantes de estos cristales de mejoras es bastante bienvenido, porque son bastantes gemas que ustedes se ahorran. Entonces ya solo por esto vale la pena. Después les dan alguna que otra skincita, como ven acá, el rey de la consola, para el chat por lo que veo. Recuerdos de legendario que son siempre bienvenidos. Lustelia, caja de runas, aceleradores también son bienvenidos. Por derrotar melaformes, no sé qué tanto igual será esto. No sé si es uno de cada ítem o en base a cuántos enemigos eliminemos y a cuántos melaformes derrotemos nos van a poder dar más. Porque estaría bueno que, no sé, cazás 100 melaformes, por ejemplo, te dan X cantidad. Cazás 1000 melaformes, te dan más recompensas. Pero bueno, veremos cómo se desenvolverá eso. Creo que va a ser uno de cada uno, pero ya veremos, como les digo. Y después recompensas del clan, que están mucho más interesantes. Nos van a dar bastantes más cristales de mejora, bastantes más recuerdos de héroe legendario, aceleradores, recursos y esta estatua para el ganador, que está muy buena, la verdad, porque aumenta velocidad de movimiento, aumenta capacidad de transporte del nodo y velocidad de entrenamiento. La capacidad de transporte es súper útil, sobre todo para aquellos que tienen conocimiento estancado en sus bóvedas. Yo en mi caso tengo como 500 millones, así que todo lo que me aumente la capacidad de transporte, bienvenido sea. Así que no están mal las recompensas. Sobre todo creo que hasta el top 4 o 5 que les dan 2 de estos cristales de mejora es bastante útil. Ya después, por más que sea uno, igual sigue siendo útil. Quizás la peor recompensa es esta de los clanes top 9 al 12. Pobrecitos, porque la verdad que no les dan casi nada. Tendrían que darle por lo menos un cristal de mejora, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Esas son las recompensas. Yo creo que no es tan mal para un evento que dura poco, es decir, un evento de 3 días. Si me dicen que duraba 30 días, bueno, ahí sí tendrían que ser mucho más abundantes. Pero para un evento que es cortito,
no está nada mal. Así que creo que eso sería todo lo que tenía que decirles en cuanto a informativo del evento. Después, como pueden ver acá, tenemos los brackets. Esto es algo, a opinión personal, me parece otro puntazo, que podemos ver las batallas de otros mapas. Entonces, acá están todos los otros mapas, los brackets, con cada reino que los emparejaron, desde el 1 hasta el 50 creo que hay más o menos, salvo los más nuevitos que creo que no los emparejan, pero el resto creo que están todos. Entonces, como ven, hay brackets bastante fuertes, con bastante poder. Ahí está, lo que dice ahí, 38.492, es la suma total de poder entre los 12 clanes. Entonces, como ven, hay brackets muy fuertes y hay otros muy débiles, como estos que tienen 4 billones, por ejemplo. De hecho, esto no tiene ni siquiera 12 clanes acá. Entonces, también a tenerlo en cuenta, ¿no? Pero lo que tiene bueno esto, más allá de poder ver quiénes son los que se van a pegar entre ellos, podemos ver el evento de esos mapas. Este mapa, por ejemplo, el mapa 1, va a estar bastante interesante porque está en la alianza, creo que es la más fuerte del reino, Océano, que tiene como 10 billones y se van a pegar contra otros servidores. El servidor 1 que está bastante fuerte, el servidor 5 también tiene algún que otro jugador, así que podemos ver las batallas en vivo y en directo. Así que esto está muy bueno, no solo para la comunidad, sino también para los creadores de contenido. Porque antes, o en otros juegos, por ejemplo, no tenés esta posibilidad de ver lo que está pasando en otros brackets. Entonces, que acá te den la posibilidad de ver en vivo y en directo lo que está pasando en otras zonas está bastante bueno, bastante interesante, a decir verdad. Y para los creadores de contenido es súper útil porque quizás te tocó un bracket medio aburrido y bueno, me voy a otro bracket, me pongo a verlo y les grabo un poco de qué es lo que está pasando acá, porque seguramente alguna que otra batalla buena va a haber en este, por ejemplo. Así que la verdad que si tuviera que puntuar el evento a simple vista, creo que le daría como mínimo un 8 o 9, la verdad. No lo veo nada mal. Hay que ver ciertos detalles. Como les decía, el tema de los reubicadores. Si el tema de los reubicadores que les dije acá en lo de las notas es solo dentro del territorio del clan, la verdad que yo sí lo subiría un 9, porque ahí también te condiciona mucho la parte estratégica en dónde posicionar bien las banderas. Si te dejan hacer TP a cualquier parte del mapa, ahí quizás sí lo dejo en 8, porque ahí entra el tema de los Krakens y se pueden abusar mucho. Es decir, un tipo de 200 millones te viene al lado y te quema una colmena entera tranquilamente. Entonces, espero que sea solo dentro del territorio del clan. Va a ser mucho más dinámico y mucho más divertido, la verdad. Entonces, eso sería todo en cuanto a este video de hoy. Como les dije, bastante informativo, se hizo bastante largo, pero bueno, como ven, bastante que hablar, hubo bastante información. Y la idea es no sé si mañana, si puedo mañana, grabo un poco y pasado también, cuando esté terminando, y después lo comentaría de fondo, porque grabar en vivo va a ser medio un plomo para mí, porque se me complica. Pero seguramente voy a grabar la pantalla y después lo comento por encima, cómo funcionan las mecánicas, cómo fueron nuestras batallas, quizás algún que otra batalla de otras zonas, y así les muestro un poco también cómo es ese asunto. Pero quería que este video ya esté subido, más explicativo, sobre todo para aquellos que están un poco perdidos en cuanto al evento, así se hacen una idea de cómo funciona y las mecánicas del mismo a simple vista. Recuerden, igual como les digo, está medio de prueba, entonces sepan perdonar a los desarrolladores en esta primera vez si hay algún que otro bug y demás cosas. Ojalá que no lo haya y que podamos disfrutar todos del evento, pero se atajaron un poco en ese sentido porque quieren que esté optimizado al máximo y que les demos información o feedback acerca del mismo. Y nada, chicos, ya vamos a ir terminando por acá el video. Espero que les haya servido de bastante ayuda. Ya saben, si tienen dudas o ideas o incluso opiniones acerca de este evento, cómo lo ven ustedes, lo pueden dejar en la caja de comentarios, están más que invitados a comentar y yo los voy a estar leyendo. Y lo mismo por el grupo de Telegram o Discord mismo. Así que nada, nos veremos en el video que sigue, chicos. ¡Hasta luego!